Bueno, pues buenos días. Vamos a comenzar con esta primera, que no es conferencia, sino que igual que la lección inaugural de ayer, tiene más un fin pedagógico, didáctico, que propiamente transmitir conocimientos específicos. Pero antes de empezar con la sesión bibliográfica, voy a comenzar con un piropo. Yo suelo organizar cursos. Hace 2 semanas organicé otro curso de verano en la Universidad de Cádiz, en el campus de Cádiz. Y quiero empezar piropeando porque en pocas ocasiones he visto yo un grupo como el que ayer me encontré aquí. Fue algo sorprendente para un profesor que organiza cosas, ver cómo los alumnos continuamente preguntan, opinan de forma tan espontánea y tan continuada. Yo corté, porque íbamos mal no, íbamos en su tiempo, pero íbamos media hora de retraso con respecto al horario que pone en el programa, pero yo estaba aquí, de verdad, estaba envidiando a este público que esté siempre, ¿no? Porque se veía una atención y unas preguntas, igual que el compañero dijo, bueno, ha sido simplemente mi reflexión. Me pareció que esa reflexión que la hizo desde allí, la podía haber hecho desde aquí igual que cualquiera de nosotros, por tanto, os agradezco esa actitud y me acordaba, ¿no? Mientras que estaba aquí vosotros preguntando, me acordaba de Miguel de Unamuno, que decía que él no sabía hablar sin unos ojos que me miren. Decía, yo no sé hablar sin unos ojos que me miren. Y es verdad, yo cuando estoy con una persona, no dando una conferencia, sino con una persona, y el otro está con el móvil, o está no sé qué, y no me están prestando atención, yo ya no estoy igual, ¿no? Pues desde aquí se ve todas las caritas vuestras. Entonces yo ayer veía que todos los ojos estaban mirando a la mesa, había momentos de aburrimiento, de cansancio, eso es normal, pero veía yo una actitud muy receptiva y por tanto os agradezco de verdad vuestra actitud de ayer. Bueno, dicho eso, la hora esta vamos a dedicarla a la sesión bibliográfica que se suele denominar. Como yo os he dicho, yo formo parte de un grupo de investigación que se dedica a la literatura española contemporánea y mediante estos seminarios a mí lo que me gusta es, para el público en general, transmitir una serie de conocimientos, pero luego también que sirvan de espoleta y de acicate para aquellos que quieran investigar, puedan seguir algunas líneas de investigación que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Y de hecho hay muchos seminarios de esto que sirve para encender la luz de algún licenciado, algún profesor de instituto que dice, bueno, por aquí puedo hacer una tesis doctoral. Lo que pretendo con esta información es que después de este seminario, si alguien quiere seguir leyendo o si quiere seguir completando estos conocimientos, pueda hacerlo. Y para ello vamos a dividir la clase de hoy, digo clase porque es algo así como una lección inaugural de ayer, en 3 apartados. En primer lugar tenéis una bibliografía muy elemental que yo he seleccionado, luego tenéis una fotocopia de la encuesta, luego la voy a comentar, de la encuesta que se hizo a los escritores en 1971, una entrevista al que parece el padre de todos ellos, Ortiz de Lanzagorta, y por último un texto que es el que me gustaría leer aquí, por lo menos algunos párrafos, los párrafos iniciales, de José Antonio Forte, que es el gran crítico, el que niega la existencia de esa nueva narrativa andaluza. Bueno, comienzo por tanto por esa primera página que os he seleccionado. Hay bastante bibliografía sobre los autores concretos. Hay mucho sobre Alfonso Grosso, mucho sobre Berenguer, mucho sobre Quiñones, sobre Caballero Bonal. Pero aquí yo lo que os he puesto es un resumen de las 2 grandes tendencias que hay, de los que están a favor y de los que están en contra. Como veis, hay 3 apartados divididos por asteriscos, ¿no? El primer apartado es el más neutral, el segundo apartado es aquel favorable a la nueva narrativa andaluza y el tercer apartado es la crítica negativa de la existencia. Os he puesto, en primer lugar, un trabajo de Rafael de Cózar, que va a venir luego, que lo he colgado también en el campus virtual, Escritores andaluces actuales. Esto es un encargo que le hicieron a él para una enciclopedia andaluza y son 30 páginas donde hace un repaso de los escritores andaluces de 60, 50 años hasta la actualidad, bueno, hasta el 2001. Es un panorama, como digo, neutral, porque aquí no se trata de defender a unos o criticar a otros, sino simplemente de tratar de resumir, de compendiar la actividad de los escritores andaluces. Eso puede servir, por tanto, como punto de partida, si queréis saber a la altura de 2001 qué es lo que se estaba haciendo en Andalucía. Os lo he colgado en un PDF en el campus virtual.
El segundo título que tenéis ahí, y ese sí que lo traigo fotocopiado, es una entrevista que se hizo a lo largo de varias semanas en el semanario Pueblo, titulada Una narrativa andaluza. Y esta encuesta es del 71, por tanto está justamente en el momento del boom de la narrativa andaluza, y hay 20 o 25 entrevistados y cada uno va opinando. En general, como los entrevistados forman parte de la nueva narrativa andaluza, casi todos creen en esa nueva narrativa andaluza. Y en tercer lugar, hubo ya en el año 74 la revista Litoral, es decir, todavía en la fiebre, en el momento de eclosión, hubo ya una primera antología de autores andaluces que recogía todos estos nombres de gente joven que en aquel tiempo tenía 30, 35 años. Bueno, estos son los tres títulos panorámicos. Luego viene un grupo de artículos con los teóricos que están a favor de la narrativa andaluza. Aquí está el que creó el término, Carlos Muñiz Romero. Está el que lo promocionó, Ortiz de Lanzagorta. Está uno de los que fueron novelistas premiados, el premio Nadal y otros, Manuel Río Ruiz. Y finalmente uno que, aunque es narrador, no se le conoce prácticamente como narrador, Ruiz Copete. Bueno, aquí lo primero fue un artículo publicado en la revista Reseña, publicado en Reseña, La Estafeta Literaria, las revistas más famosas de la época, y lo he puesto porque es del 72 y porque es del jesuita Carlos Muñiz, pero también por el título. Mirad, bombo o bomba ya indican que ellos mismos tenían conciencia primero de que estaban jugando con el boom, la palabra boom latinoamericano, y luego también jugando con las críticas que se le hacía. ¿Es una bomba lo que nosotros tenemos aquí o es que le estamos dando mucho bombo? ¿Es producto de la calidad, es como una bomba y hay calidad, o es bombo, platillo, ruido, marketing? Esa es la pregunta que se hace, y él llega a la conclusión que no hay nada de marketing, sino que es realmente calidad literaria. Ese mismo año, Ortiz de Lanzagorta hace 12 entrevistas preguntándole por eso, si hay una idiosincrasia andaluza, si hay un tipo de narrativa especial, a 12 escritores, y lo publica en la Universidad de Sevilla. Este librito, si alguien está interesado, aunque es del 72, todo esto lo podéis encontrar en cualquier plataforma virtual, vamos. Yo estuve mirando antes de colgarlo y por 10 euros, aunque sea un libro emblemático de la literatura andaluza, por 10 euros está en cualquier portal de internet, ¿no?, como libro de saldo o antiguo. El de Manuel Río Ruiz, que es del 71 y también hace ya un compendio de sus amigos y tal, y luego los de Ruiz Copete, que es el máximo teórico de ellos. Lo que ocurre con Ruiz Copete, que él no es filólogo, él creo que es licenciado en Derecho, no lo recuerdo muy bien, pero hace de teórico de todos ellos. A él lo que se le critica sobre todo es que es amigo, por tanto que se deja llevar por la amistad, y en segundo lugar que no hace una crítica profesional, sino que hace una crítica muy vaga y un poco superficial. En cualquier caso es el que más ha defendido el determinismo ambiental, el determinismo geográfico, como un clima, una forma de ser, un talante, una historia determina la forma de escribir. De todo ello, os he colgado en internet el artículo, bueno, es un capítulo, Andalucía y la nueva novela, que él utilizó ese tema como discurso de ingreso en la Academia de Buenas Letras de Sevilla, y eso también lo tenéis colgado en internet. Y luego todos los artículos que iba publicando, todas sus conferencias, las recogió la Diputación Provincial en el librito Introducción y Proceso a la nueva narrativa andaluza. Él también tiene un libro que no lo he puesto aquí, ya que estamos en Cádiz, que no recuerdo muy bien cuál era el título, pero era algo así como Narrativa Gaditana o Novelística Gaditana, que lo publicó la antigua Caja de Ahorros de Cádiz. Lo digo por si alguien también quiere indagar en los novelistas gaditanos. Bien, y luego el tercer apartado está centrado en aquellos críticos que niegan la existencia de este movimiento. Sobre todo un profesor de la Universidad de Granada, José Antonio Fortes, que primero publicó una antología, que es esta que yo he traído aquí, luego la dejo, Los andaluces cuentan, utilizando el mismo título del monográfico de la revista Litoral. Y él aquí incluye a Alfonso Grosso, Caballero Bonal, Fernando Quiñones, José María Vaz de Soto, que vendrá luego, Julio Manuel de la Rosa, que vendrá mañana, Rafael Pérez Estrada,
Ruiz Rico, Eduardo Castro, Miguel Ángel González, José Antonio Fortes, Víctor García y Juan Cobos Wilkins, que es el más joven de todos. Bueno, Fortes, que es muy irónico en estos artículos, sobre todo ataca a Lanzagorta y a Ruiz Copete, y es el que defiende que aquí no se puede hablar de un boom porque no existía una infraestructura, no había editoriales, no había suplementos, no había autores que hicieran de líderes del resto del grupo y por tanto no había ese boom. Pero es que además los rasgos que se señalaban como el barroquismo él lo niega porque no todos los autores andaluces son barrocos ni un mismo autor es barroco a lo largo de toda su vida. De lo que hay aquí os he colgado en internet un par de artículos, no recuerdo exactamente cuáles, pero el primero, la falsa propuesta de los esteticismos regionales, es el que os he fotocopiado, me parece. He querido fotocopiar el más corto. Eso es, la falsa propuesta de los esteticismos regionales que vamos a ver luego. Y por último os he puesto a Baz de Soto, que es uno de los narraluces, que va a venir luego a las 11:30, y él, como narraluz, niega la existencia del grupo. Luego nos va aquí a dar una conferencia en la que vais a notar que él opina sobre todo que coincidieron en un momento determinado, en una zona, sobre todo Sevilla, pero que cada uno hacía las cosas de forma muy diferente y por tanto hay que hablar de individualismo más que de escuela o de novelística común. En fin, esta es la bibliografía por si alguien tiene interés en casa o en el futuro investigar o seguir. A partir de aquí podéis tener mucha más información. Quien quiera ya profundizar en un autor concreto, el libro penúltimo que está puesto ahí, La nueva narrativa andaluza, una lectura de sus textos, está publicado en Anthropos, es un libro de bibliografía. Son, no me acuerdo cuántas, 300 páginas y todos son referencias bibliográficas, genéricas y luego autor por autor. Baz de Soto, todo lo que se ha escrito sobre él. Alfonso Grosso, todo lo que se ha escrito. Así que si alguien tuviera en un futuro necesidad de conocer o de investigar o tuvierais que dar una charla sobre alguien concreto, el punto de partida podría ser este de José Antonio Fortes, porque ahí ya vais a tener un compendio bibliográfico del que partir. Por no venir cargado de mi casa, yo tengo bastante de estas cosas, me he traído solamente tres libros, ahora os lo paso para que tomáis la referencia. Rafael de Cózar, que luego nos habla y por eso está aquí, escribió el prólogo y la selección de esta antología, que también ya tiene sus años, Narradores andaluces, el de José Antonio Fortes, por traer también al crítico que está en contra, Los andaluces cuentan, y luego estos libritos que igual algunos de vosotros lo tenéis, Ediciones Libertarias, Novelar en Andalucía. No sé si alguno de vosotros tiene este librito. Este libro se encuentra todavía en las ferias del libro a nada, 1 euro, 2 euros, porque tiene ya 20 o 30 años y esto le interesa ya a muy poca gente y son libros de saldo, ¿no? Y tiene otro que se llama La novela en la transición, también muy interesante. Son conferencias que ha ido dando o artículos que los recopila aquí, pero que hay una información sustancial. Bueno, eso es lo primero que os quería decir con respecto a la bibliografía. La segunda de las páginas que os he puesto es la encuesta que hace el semanario Pueblo a lo largo de 3 meses, julio, agosto y septiembre. Lo tenéis ahí en la página 63, en la página que queda a vuestra derecha según miráis. Y ayer os dije yo que solamente había seleccionado unos cuantos autores en la lista que os di porque iban a ir saliendo otros. Mirad que aquí hay muchísimos autores a los que se entrevista. Francisco Ayala, Antonio Burgos, Martínez Menchén, Manuel Andújar, José Luis Cano, Manuel Salado, Manuel Barrio, Carlos Muñiz, Eduardo Tijera, Berenguer, Miguel Fernández, Javier Smith, Caballero Bonal, Quiñones, Lanzagorta, Julio Manuel de la Rosa, Asenjo Sedano, Diego Moreno, Aquilino Duque, Manuel Ríos Ruiz, Jacinto López Jorge, Ruiz Copete, José Marín Medina, Manuel Ferrán, Pemán, Manuel Alcón, Mercedes Formica y Alfonso Grosso. Bien, como veis aquí hay una mezcla, que es lo que siempre se suele decir, que tiene que ver un autor del exilio como Francisco Ayala o Manuel Andújar con un autor mucho más joven como puede ser Antonio Burgos, o que tiene que ver el mundo de Caballero Bonal con el mundo de Carlos Muñiz, o que tiene que ver el criterio más bien poético de José Luis Cano
y había por aquí otro poeta también que acabo de ver, Miguel Fernández, con otros narradores, o cómo mezclar a alguien conservador como Pemán con alguien más o menos progresista, por llamarlo así, como Caballero Bonal. Eso es la primera reflexión. Y hay otra reflexión que yo nunca he visto por ahí, pero que a mí me llama la atención. Si os dais cuenta, a los 3 supervivientes que yo he traído son hombres. Y desde que yo empecé a dar el listado todavía no he dicho el nombre de ninguna mujer. A mí me ha sorprendido, ni entre los críticos ni entre los novelistas. Y esto sí me llama a mí la atención y es algo que hay que constatar. Igual que, bueno, ya numéricamente en cualquier género hay mucho menos mujeres que hombres, aunque eso a medida que va avanzando el siglo XX se va igualando un poco, ¿no? Pero al igual que a partir de los años 50, en la generación del 27 ya se ve, en los 50 hay algunas poetas andaluzas que llaman la atención y algunas de ellas viven todavía: Pilar Paz Samar, Julia Uceda, María Victoria Atencia, María de los Reyes Fuentes en Sevilla. Hay una serie de escritoras andaluzas en esos años 50, en cambio narradoras hay muy pocas o muy poco conocidas, porque las que se conocen más a partir de esos años 50, es decir, la promoción de estos escritores, son casi todas de Peñaperos para arriba. Carmen Martín Gaite, Josefina Rodríguez de Aldecoa, Ana María Matute, son escritoras. Y en cambio aquí, ahora se cita aquí a Mercedes Formica, nacida en Cádiz, que es más mayor que todos estos, porque Mercedes Formica es del año 13, se cumple el centenario ahora, del año 13. Me he quedado pensando porque Mercedes Formica siempre firma la solapa de los libros como que ha nacido en el año 16, pero por la partida de bautismo sabemos que es del año 13, es el centenario este año. Pero bueno, es algo que os quería trasladar, ¿no? La ausencia de mujeres entre estos narraluces. Así que fue un movimiento de hombres con críticos, con hombres críticos, no sé si por ausencia de narradoras o no, pero en cualquier caso no hay. Y abajo están las preguntas que se le transmitía a cada uno de estos escritores. ¿Se puede hablar de una narrativa actual específicamente andaluza, al igual que se habla de unos líricos, de unos poetas andaluces? Si existe, ¿qué características pueden definir esta narrativa? ¿Qué nombre, qué autores señalaría como los más representativos? Y luego, finalmente, en esa polémica entre lo social y lo estético del medio siglo, lo social y lo estético han jugado quizá un papel preponderante en este resurgimiento. ¿Cómo ve usted el juego de ambos elementos en las más señaladas narraciones? Bueno, 4 preguntas muy generales y ahí cada uno pues contestó como quiso, gente más escéptica como Caballero Bonal y gente muy crédula como Ortiz de Lanzagorta o Carlos Muñiz. Esto está fotocopiado de Novelar en Andalucía y luego las páginas que siguen es un análisis de Fortes de esta encuesta. Bueno, paso también esta información. Si queréis, en este momento, bueno, comento lo último y ahora si queréis podemos hablar. Y lo otro que os he fotocopiado es una entrevista que apareció en ABC, esto es del año 72, y lo he traído porque demuestra muy bien cómo el boom de la narrativa andaluza tuvo mucho que ver con la amistad y con la promoción desde los periódicos, más que desde los libros. Es una entrevista que hace Antonio Burgos, es decir, uno de los que es considerado narraluz, de los más jóvenes, que hace a Ortiz de Lanzagorta cuando ha publicado su librito, Los 12 diálogos de urgencia, y por tanto está claro que desde los periódicos de Sevilla hay una promoción de este boom andaluz. Es una entrevista que tampoco es muy sustancial porque son preguntas también muy generales, pero bueno, como documento de la época para que veáis cómo se puede promocionar a un grupo de escritores desde la prensa, también me parecía una curiosidad para que lo tengáis. Lo bueno que tiene ya los periódicos, como por ejemplo el ABC, esto lo sabéis vosotros, lo digo de cara a los investigadores, es que se puede acceder a la hemeroteca y que poniendo en el buscador algún término, como Lanzagorta, os aparece todo o directamente por la fecha. Así que si alguna vez tenéis que hacer una investigación, ya sabéis que La Vanguardia, sobre todo, y ABC, que es entrada gratuita y directa, podéis buscar todo este tipo de documentos.
Bueno, esta es la primera parte de la clase y luego me gustaría leer el artículo de Forte, pero si de lo que yo he dicho ya tenéis alguna pregunta o alguna opinión para que, si os ha llamado ya la atención algo o queréis saber algo más antes de seguir. El tema de las escritoras narradoras. Sí. ¿No existe o que no se han estudiado? ¿No se conoce ninguna? Entre las narraluces así del grupo duro no hay ninguna, porque yo me he hecho un listado muy extenso, más del que os dije, y a mí no me aparece ninguna. Otra cosa es que haya narradoras andaluzas en la época, que ya empiezan a surgir y a aflorar, ¿no? Y empiezan a publicar en los años 80, pero de ese grupo no. De hecho, Mercedes Formica, que es la única que se cita aquí, ya su primera novela es de los años de la guerra. Mercedes Formica es falangista, está muy cerca de Primo de Rivera, empieza a escribir novela de la guerra y luego escribe otro tipo de novela, pero es la única. Yo no sé si es que no existe o no se conoce, pero yo, por ejemplo, conozco muy bien la narrativa femenina porque yo hice la tesis doctoral sobre Carmen Martín Gaite y trabajé mucho la narrativa femenina de posguerra y no suelen aparecer andaluzas, ¿eh? Así es que no deben existir, o por lo menos las que publicaron no fueron muy conocidas en su época, publicarían en la periferia o en editoriales más pequeñas, pero no sé si alguien recuerda. Estaban fuera de Andalucía, ¿no? Estaban fuera de España. Bueno, Julia Uceda, por ejemplo, en los años 60 se exilia queriendo a los Estados Unidos, ¿no? Hay algunas escritoras estas que se fueron fuera, sí. Porque escribir no era en aquella época para la mujer, era como de progreso, ¿no? Y estaban más bien relegadas a la casa. Entonces, la que quisiera escribir, sobre todo en Andalucía, que estamos al sur del sur, estarían seguramente exiliadas, porque aquí no se podía escribir. Sí, sí, hombre, sí, cada casa era un mundo y había muchas casas liberales. Lo que sí hay un estudio, esto lo ha estudiado mucho una profesora de la UNED, Lucía Montenjo, que estudia la narrativa de posguerra desde la perspectiva de la censura. Y lo que sí ha notado en un estudio que ella hace de novelistas de la época, Dolores Medio, Eulalia Galvarriato, Carmen Martín Gaite, lo que sí ha notado es que la mujer sufre una doble censura. Por un lado hay una censura por la que todo el mundo tiene que pasar, ¿no? Y tú no puedes atacar los principios morales de la Iglesia Católica ni los principios políticos del movimiento nacional. Y eso, el censor de turno, bueno, a veces eran más flexibles, con el lápiz rojo te va tachando, pero ya has notado cómo, además, a la mujer se le exige también una moralidad mayor. Es decir, que a un hombre se le podía pasar una aventura amorosa en una novela entre un hombre que se va a una novela de aventura a la isla no sé qué y allí conoce a una sueca, y por inventarme algo, ¿no? Y eso a la mujer, por ejemplo, se le tachaba. Y decía, no, esto no está bien visto que una mujer pueda contar estas cosas, o que narre una historia de adulterio, o que un hijo no sea del matrimonio. Esas cosas a lo mejor a un hombre se le pasaba como una peripecia más de la novela. Y esta investigadora ha demostrado eso, que se le exige un mayor rigor moral a la mujer, ¿no? Sin embargo, en poesía sí hay bastante escritoras. En poesía sí que hay más escritoras, ¿no? Se le deja un poquito de más libertad en lírica que en prosa, ¿no? Incluso a lo mejor por esa censura se tienen que ir fuera o no pueden escribir aquí dentro, ¿no? Yo creo que realmente hay menos, ¿eh? Yo creo que hay pocas novelistas andaluzas, igual que ya luego empiezan a haber más, pero en estos años 70 no. ¿En poesía dice? No, en narrativa. En narrativa. Pero esto, por ejemplo, son los temas de investigación, es decir, ahí sería una tesis doctoral preciosa, investigar por qué no hay mujeres, por qué sí las hay, quiénes son, quiénes no, qué relaciones tienen. A mí siempre me llamó la atención mucho el testimonio de Eulalia Galvarriato. Eulalia Galvarriato es la mujer de Damaso Alonso. Y esta mujer tiene una primera novela que fue muy alabada en los años 50 y luego dejó de escribir. Y hay una entrevista que le hace Concha Albor en un librito de 5 entrevistas a 5 mujeres, entre ellas Mercedes Formica, y le pregunta que por qué dejó de escribir, ¿no? Y entre otras cosas dice porque tuvo que dedicarle mucho tiempo a su marido, que era Damaso Alonso, el poeta del 27, al frente de la Real Academia, filólogo, ¿cómo? Hijos de la ira, y dice, pero ¿cómo es que le dedicaste tanto tiempo? Y dice, bueno, no me refiero ya a los últimos años que estaba enfermo y tuve que cuidarlo, sino que durante toda su vida me tuve que dedicar a mecanografiarle sus textos, a dictarme sus conferencias. Eso pasa con muchas mujeres de grandes escritoras.
Sí, bueno, muchísimas, ¿no? María Lejárraga, Zenobia Camprubí, todas estas mujeres que fueron a la sombra de sus maridos, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues vamos a seguir en... Perdona un momentito, Dime. una pena ayer fue que no pudimos hablar nada de Berenguer y era un tema, la verdad, que por lo menos a mí me pareció súper interesante y fue una pena que no estuvimos aquí Sí, por escasez de tiempo, la verdad que estuvo muy, muy bien. sí, pero no era tan tarde, era las 2:30, pero era ya Claro, estirar demasiado vuestro cansancio, entonces la por verdad eso... que estuvo muy, muy bien. Sí, Además quedó muy claro como que, digamos que estos autores no tienen ninguna tendencia ideológica predominante, pero para mí por lo menos quedó claro que incluso todos los tabús de la transición, de la democracia, etcétera, cuando hablaba de que le decían, pues te has hecho una novela social aunque no quieras, esto y lo otro. Ahí yo también veo que es un punto de tensión entre ellos, que también los andaluces, algunos se sienten, otros no, y también eso ha sido un punto de tensión de decir, gente que a lo mejor venía de una moral, como estuvimos viendo ayer, ¿no? Gente que venía de una moral más reprimida, esto y lo otro, y aunque fueran bohemios, entre comillas, no se sentían, digamos, diciendo, no, pues yo estoy haciendo una novela social, o estoy haciendo algo en contra de lo que he vivido siempre. claro. Es Bueno, un punto muy... aquí hay distintos factores. Por un lado, muchos de estos escritores efectivamente son conservadores, porque el que nace en una familia de campesinos tiene todas las papeletas para seguir siendo campesino, y el que nace en una familia de marino mercante con una biblioteca en tu casa o médico de la Armada, como era Quaroni, el padre, ¿no? Entonces hay unos libros y te dirige hacia la intelectualidad más que hacia el mar para pescar. Por tanto, muchos de ellos vienen de familias conservadoras y tal, el mismo Luis Cernuda, hijo de militar y todo esto. Pero a lo largo de su vida van teniendo una serie de conflictos que hacen que viren. Escritores que hoy día pasan por muy progresistas, incluso comunistas, como el catalán Manuel Sacristán o Ignacio Aldecoa, tienen un pasado falangista. Todos estos escritores, entre otras cosas, porque al ser universitarios solamente había una forma de hacer actividades culturales, que era el SEU, el Sindicato Único de Estudiantes Universitarios. Por tanto, ellos empiezan a publicar en revistas falangistas realmente, y todos tienen una educación muy católica, muy conservadora, pero luego por contacto con otros intelectuales, por viaje, por lecturas de Pablo Neruda, de César Vallejo, empiezan a acercarse al comunismo y terminan, por tanto, en esa evolución ideológica. Pero luego, al margen de lo que sucede en su ideología, hay también una crisis interna o un problema interno de si ser fiel a un tipo de estética o a otro, porque dependiendo de si tú escribes de una forma u otra, te van a publicar o no te van a publicar. En esos años 50, cuando esta gente empiezan a aparecer, quien manda en España realmente no es Madrid. Se habla del Café Gijón. Ahí quien manda en España es Camilo José Cela, que está en Palma de Mallorca, aunque tiene un pie también en Madrid, y sobre todo quien manda son los catalanes. En el año 59 ya por primera vez se habla de la Escuela de Barcelona, y ahí quien manda es Carlos Barral, que es el que te puede publicar en Seis Barral, la editorial de Víctor Seis y Carlos Barral, y es la editorial que todo el mundo quiere, porque empieza con Vargas Llosa, en La ciudad de los perros, y todo el mundo quiere Seis Barral. Pero por otro lado, en Cataluña está José María Castellet, que todavía vive, y lo llaman el mestre, ¿no? El gran crítico de la posguerra española, junto a Antonio Vilanova en Cataluña, y este es el que dice quién vale y quién no vale según sus críticas, y de hecho este es el que hizo en el año 60 ya, ¿cómo era aquello? 20 años de poesía, una antología donde deja fuera, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez, porque le interesa otra estética, la de la literatura más social que va a cambiar el mundo, el Antonio Machado más moral, más ético, más cívico. Eso es lo que le interesa. Luego publica 25 años, o no, un cuarto de siglo de poesía, pero este es el que en el año 70 saca Los Nueve Novísimos y dice los 9 jóvenes que van a hablar en las letras. Por tanto, José María Castellet. Y luego hay un tercero que es el hijo de Pedro Salinas, Jaime Salinas, que también hace labor editorial en Cataluña. Todos estos que están cercanos al marxismo, o a la izquierda, al antifranquismo, son los que defienden la literatura social realista. Un escritor, sea andaluz o incluso sea madrileño, llega un momento en que tiene que plantearse, ¿qué hago? ¿Poesía pura, el arte por el arte, el soneto perfecto, clásico?
que no me lo van a leer los que ahora están moviendo, o me dedico a hacer literatura social. Entonces, antes o después, casi todo el mundo entra por ahí, ¿no? El mismo Caballero Bonal, con 2 días de septiembre, por citar uno de estos, antes o después tiene que hacer ese tipo de literatura, ese tipo de concesiones. Así que en los escritores hay un doble debate. Por un lado, el debate de tus principios, tu ideología, y luego el debate con respecto a los que gobiernan y a los que... ¿Qué tipo de literatura hay que hacer hoy? ¿La que tú quieras para que no te lea nadie, o la que Planeta quiere para poderte publicar Planeta o todo? Y eso es lo que le ocurre también a esta gente, ¿no? No sé. Y en fin, y lo de Berenguer pues hubiese sido desde luego bueno preguntarle cosas, pero ya era un poco tarde, ¿no? Además se notaba que sabía muchísimo, ¿no? Claro, porque tiene muy reciente esos estudios y ha publicado lo de Juan Lobón últimamente y eso, ¿no? Es que la investigación, me preguntaba la compañera ayer, la investigación es que es algo apasionante, porque tú empiezas sin tener nada sobre tu mesa, pero luego tiene tanta información y empiezan a enredarse tantas cuestiones de todo tipo, y luego te llega una carta y te llega una foto y ves tú que este era enemigo de aquel y que era amigo del otro, y es que al final es apasionante, ¿no?, la investigación literaria. Y luego te hace también la investigación literaria ser muy analítico con todo, vamos, vas por la calle y vas analizando cualquier detalle, ¿no?, un cartel, una ropa, porque te da, parece, no sé, otra mirada sobre las cosas, ¿no? Bueno, y vamos a pasar ahora al articulito este que os he fotocopiado aquí, la falsa propuesta de los esteticismos regionales. Esto lo publicó en el año 78 y luego lo recogió en este libro, y he traído lo de Fortes porque con Fortes nos sirve, su trabajo nos sirve primero para ver qué defendían los narraluces y luego la crítica que él le hace. Si hubiese traído lo de los narraluces solamente veríamos una opinión, la defensa, pero aquí parte del rasgo que ellos defienden y luego la crítica, por tanto esto puede ser un poco más completo. Voy a ir leyendo y haciendo algunos comentarios, estamos leyéndolo durante unos minutos y si no llegamos al final ya vosotros lo veis, ¿no? Lo primero que va a llamar la atención de los críticos contra la narrativa andaluza es la ironía, los ataques paródicos que le hacen, y así comienza esto. Allá por el comienzo de los años 70, Andalucía y sus narradores se convirtieron en una hermosura de reserva nacional de valores estéticos. Mirad aquí ya la puya, ¿no? Éramos la reserva nacional, creíamos que la literatura había desaparecido y que Andalucía iba a rescatar la literatura para toda España. Aquello no fue el llanto ni el crujir de mediocridades. Si os dais cuenta, ya le está diciendo también que son mediocres, sino además el más fenomenal cúmulo de frustraciones e impotencia. Quedaron frustrados porque aquello no sirvió para nada, parece decir Fortes, y fueron impotentes de conseguir algo más. Frustraciones e impotencias pretendidamente ocultas y resueltas tras el juego de todo ello, que nuestros intelectuales arrastraban durante toda la posguerra y vieron acentuadas especialmente desde los años 50, desde la salida a la calle del primer manojo de intelectuales de oposición al régimen fascista español. Por otro lado, también en las opiniones de Fortes hay que ver que él procede, como yo decía ayer, de una escuela de interpretación sociológica de la literatura a partir de las teorías marxistas, ¿no? Y el llamar régimen fascista y no hablar de franquismo evidencia también esa posición del crítico. Hace un balance ahora de los años 50 para luego aterrizar en los actuales, ¿no? En aquellos años 50 y con la salida editorial de novelas y narradores para universitarios y demás intelectuales pequeñoburgueses, el escritor andaluz no tenía otra opción. En los años 50 o emigrabas a los centros culturales oficiales o paraoficiales de Madrid o Barcelona, o bien el ostracismo más cruel entre rencillas provincianas y glorias locales. O ibas a Madrid o te quedabas aquí. Yo he trabajado mucho las correspondencias de Caballero Bonal, de Fernando Quiñones, de José Luis Acuaroni, del año 50, 51, 52, de Pilar Paz también, y es curioso cómo esta gente que va a Madrid desde allí empieza a animar a los que están aquí y los de aquí a preguntarles, ¿no? Vente para Madrid, que ya hemos estado en casa de Vicente Aleixandre, que ya nos ha leído nuestros poemas. Vente para Madrid, que ya hemos estado en el Café Gijón y está la tertulia de Cela o de César González Ruano. Y los de aquí preguntándole, bueno, ¿y qué tal? ¿Y habéis visto? Y tal.
y tienes ya contacto, entonces es muy bonito ese juego de los 20 años, de quiero dar el salto pero tengo miedo, qué es lo que hago, qué es lo que no hago, ¿no? Y eso se ve muy bien en la correspondencia de estos escritores. Bien, ¿qué es lo que hacen los que llegan a Madrid? Los que se fueron a Madrid, su salida real no pasó a engrosar las filas de las estafetas literarias o los cuadros de empresas editoriales, direcciones publicitarias que el incipiente neocapitalismo les propiciaba. Los que se quedaron, los que no fueron a la capital, se hicieron pueblerinos, es decir, se metieron a contertulios y penitentes de ateneos y centros artísticos y no dieron nada más que para un sinfín de revistas poéticas olímpicamente ignoradas desde los centralismos y desde ahí mismo luego manipuladoramente reivindicadas, como la revista Cántico de Pablo García Baena, que todavía vive, y Ricardo Molina. Bueno, lo que viene a decir aquí es que el que se va a Madrid no es nada, es como la cola del león en Madrid, y apenas puede encontrar una reseña en la estafeta literaria o en una editorial menor, y el que se queda aquí es cabeza de ratón, pero realmente la cabeza de un ratón que es un Ateneo, el premio de un juego floral, contertulio de la taberna de intelectuales de su pueblo, ¿no? Porque aquí no se vivía tan de espalda al resto nacional, antes bien nos encontramos con una fuerte vertiente andalucista del mismo romanticismo social. Y lo que viene a decir aquí, lo dejo este último párrafo, es que durante la posguerra aquí se seguía obsesionado con el 27, reivindicar a los autores del 27, en la siguiente página lo dice, sobre todo interesa mucho reivindicar al Alberti más popular y al Lorca de la mitología de los gitanos, de la Andalucía más ancestral, de la Andalucía profunda. Bien. Lo último de ese primer párrafo es también una crítica. Todos decían que la clave estética de la geografía andaluza estaba en que había un determinismo geográfico, que el haber nacido aquí te determinaba para ser escritor. Esto tiene mucho que ver con las teorías de finales del siglo XIX ligadas al naturalismo. Si vosotros recordáis la novela Pascual Duarte de Camilo José Cela, que la publica en el año 42, es una novela. La cito porque ayer Aquilino Duque dijo, eso sí es una obra genial. La gran polémica que se discute en Pascual Duarte es si Pascual Duarte es malo por naturaleza o por influjo de la sociedad, y son las teorías deterministas del naturalismo de finales del XIX y de principios del siglo, de finales del XIX y principios del XX. Pues eso es lo que se discute aquí, si hay un determinismo ambiental. Bien, y ya vienen las críticas. Si los intelectuales andaluces en los años 50 ni siquiera tuvieron otras armas que los círculos más o menos efímeros para más o menos efímeras revistas de poesía, en la producción narrativa solo hallaron la más absoluta carencia de una mínima industria editorial. Esto es lo primero que se observa. ¿Por qué hay mujeres poetas y todo esto? Como tú decías, porque sí hay muchísimas revistas poéticas. No sé si conocéis el libro de Fanny Rubio, que es profesora en Madrid, pero es de Jaén, las revistas poéticas de posguerra. ¿Lo habéis visto ese librito alguna vez? Es del año 75 y lo han reeditado. Es un libro que coge, esto también es muy bueno para cualquier investigación. Capítulo a capítulo, las revistas poéticas que hubo en la posguerra por provincia. Almería, la que menos tuvo, y de ahí va pasando. Málaga tuvo algunas, Caracola, Cádiz tuvo Platero, Alcaraván, Huelva, Jaén tuvo la suya, y sobre todo Granada y Sevilla, porque muchas revistas fueron dirigidas desde los centros universitarios, revistas de poesía en la universidad. Y en Granada estaba Antonio Gallego Morel, un profesor, y en Sevilla estaba Francisco López Estrada, que apoyó mucho a los alumnos y que ayudó a sacar esas revistas de poesía. En cambio, no había nada para la escritura de novelas. Por eso dice que hay otra alternativa. La única alternativa era concurrir a los premios, a la censura de los premios. En cualquier caso, ¿cómo eran las novelas que se hacían aquí? Eran novelas viejas, anacrónicas, de muy segunda fila. Precisamente serán el material que nutrirá el bluff de la nueva narrativa andaluza. Bluff, aire, es lo que la narrativa andaluza no ha sido nada, algunas novelas sueltas. Pasamos al siguiente párrafo. Aquí en este párrafo lo que denuncia Forte es que todo fue una campaña de marketing de Planeta, y que todo tiene que ver con el neocapitalismo de Planeta. Está buscando nuevos valores
y esos valores los buscó o los encontró en Andalucía mediante la convocatoria de algunos premios. Dice así: en Andalucía ni siquiera hubo una acogida editorial de envergadura. La subcultural Planeta, mirad qué adjetivo aquí tan hiriente, ¿no? La subcultural Planeta y la despistada Ediciones 29 sobresalen en la magra empresa de publicación de textos, ya sea directamente en los centros editores, ya mediante el reengancho en su convocatoria de premios. El premio Planeta, centralizado, ¿no?, en Barcelona, en su oficina principal, o premios que convoca Planeta, aunque no lo sepamos, el premio Ateneo de Sevilla, y luego Ediciones 29 paga el premio Ciudad de Marbella, y para usted de contar, existe la editorial Helios, que paga el premio Ciudad de San Fernando, y luego Publicaciones Destino, la editorial Destino, y el premio Nadal, que ha premiado a algunos segundones finalistas, algunos andaluces que... Pero en fin, pasado el boom, esto es pasado los primeros años 70, ya otra vez desapareció todo ese interés y apenas se pudo publicar en ACAL. Esto también sería un buen trabajo de investigación. Aquí, aquel al que le guste más o que proceda del mundo del marketing, de la empresa, analizar los escritores desde esta perspectiva de las editoriales, las colecciones donde publican, los periódicos, los premios, esta parte de la historia de la literatura que no es intratextual, que no tiene que ver con el texto en sí, pero sí que habría que ver también una revisión de quién está al frente de qué editorial, porque muy probablemente, y en ningún momento lo he visto, esto del boom andaluz que potencia Planeta, igual tiene también que ver con el hecho de que el dueño de Planeta, José Manuel Lara, es andaluz, y a lo mejor él siempre, el hijo ahora también, apoya el premio Ateneo de Sevilla y tiene el premio Andalucía de novela. A lo mejor también había un interés personal por esas raíces, habría que indagar también ahí, ¿no? Por tanto, esto también son buenos trabajos de investigación, intentar interpretar el sistema literario, no solamente los textos, sino todo lo que rodea a un texto. El siguiente punto que tendríamos que ver a la hora de analizar el boom andaluz es el de los críticos. Hoy día, al igual que en todo tiempo, se dice que no hay ningún crítico independiente, que un crítico siempre se debe o a la amistad o a alguna editorial que le envía el libro o incluso a la línea que marca el periódico, y ha habido casos de periodistas que no han estado de acuerdo con esa línea editorial y han sido despedidos de su periódico. En este caso, lo que van a decir los contrarios a la nueva narrativa es que son críticos, amigos y aparte poco profesionales. Leo lo que viene a decir esta crítica. Además del colonialismo, ¿no?, además de esa línea colonialista de Planeta en Andalucía, la crítica de la nueva narrativa andaluza, y más exactamente la crítica de críticos andaluces, demostrará una repetitiva dependencia y sumisión a los más estúpidos y endémicos lugares comunes y tópicos del entramado mismo de la crítica nacional oficial, academicista podríamos decir, respecto a la que se postraban sumisos y miméticos sin un ápice de agudeza, raciocinio y novedad crítica. Es también, vamos, es una flecha al corazón de los críticos, ¿no?, a los que llama de sumisos, colonizados, miméticos, faltos de agudeza, faltos de cabeza o cerebro, es decir, de razón y raciocinio, y sin ninguna novedad crítica. Y ahí da los dos títulos que ya tenéis en la bibliografía que os he repartido, los dos grandes críticos de la época, Ruiz Copete y Ortiz de Lanzagorta. Ruiz Copete debe estar muy mayor, pero todavía vive, ¿eh? Ruiz Copete, os dije ayer, nació en Prado del Rey, en la provincia de Cádiz, y se fue para Sevilla y desde allí ha seguido escribiendo y vive todavía. Ortiz de Lanzagorta no, Ortiz de Lanzagorta ya murió. Bueno, el siguiente párrafo es el que reflexiona críticamente contra el concepto de barroquismo. Lo tenéis ahí en la línea 6 o 7 más o menos, pones barroquismo, y aquí es donde dice que en absoluto se puede ser barroco a la fuerza en España. De hecho, dice que hay algunos artículos hablando del barroquismo en la literatura gallega o el barroquismo en la literatura canaria. Al final de la página, en el tercer párrafo, reflexiona sobre la estética y lo social, lo que hablamos, la voluntad de denuncia y la voluntad estética, también lo podéis leer. Pasamos a la siguiente página.
y leo las 6 o 7 últimas líneas del primer párrafo, que es un resumen de todo lo que ha dicho hasta ahora, ¿no? Servilismo de nuestros intelectuales en su más absoluta precariedad intelectual, sin una mínima infraestructura editorial y periodística para dar salida a la imagen de Andalucía y a su propia imagen de intelectuales en coherencia con la realidad, en progresiva identificación recíproca entre su trabajo profesional y la supuesta audiencia pública andaluza, y no una imagen acomodada a lo que quieren los de fuera, a lo que hablamos ayer de los tópicos, de los toros, el flamenco, una imagen acomodada a exigencias foráneas, a exigencias del capital centralista y sus sucursales andaluzas. En esto, el otro día, Iván, uno de los que está aquí, lo pudo escuchar con Pilar Paz Pasamar. Hace 2 semanas organicé un curso con los poetas del 50, de los que van quedando vivos, y estaba Pilar Paz Pasamar y contó una cosa que tiene mucho que ver con el tópico andaluz. Dijo que en uno de los cursos de verano, cuando fue allí con Fernando Quiñón, uno de los primeros cursos de verano de la Universidad de Cádiz, que lo organizaba José María Pemán en el año 51-52, fue allí y estaba pues las fuerzas vivas de la ciudad, la gente del ejército, el almirante, no sé qué, el alcalde, el delegado, no sé cuánto, y faltó no sé quién para dar su conferencia. Y en ese momento a Pilar le dijeron: tú que sabes cantar, bailar, ¿por qué no nos baila aquí algo? Y ella se tuvo allí que medio disfrazar y cantó. También cuenta muchas veces Fernando Quiñones que cuando llegaba a Madrid él era el gracioso del grupo, y a Vicente Alexandre, antes de darle los poemitas para que le opinara: tú que eres de allí, ¿por qué no te cantiñea algo? Y Fernando Quiñones tenía mucha gracia, pues cantiñeaba allí algo. Ese es uno de los tópicos siempre del andaluz, que no vamos a dejar de ser el del flamenco, el de la faja y el cañero, y que cuando vamos a Madrid, pues incluso a los intelectuales, por llamarlos así, ¿no?, o a los poetas artistas, pues también se les exigen que sea el gracioso de la fiesta, ¿no? Y muchos de ellos lo cuentan en sus memorias de forma natural, pero si nosotros somos críticos, vemos como a un José Ángel Valente, que viene de Galicia, a Claudio Rodríguez, que viene de Zamora, a Ángel González, que viene de Oviedo, a Gil de Viedma, que viene de Barcelona, cuando llegan a Madrid nadie le dice báilame, no, una sardaña o una jota, y en cambio, entonces eso es lo que critican esto, que seguimos siendo los graciosos, los intelectuales, haciendo lo que los demás nos llaman, ¿no?, el servilismo andaluz. Bueno, en la siguiente página, en la página 25, en el segundo párrafo, nómina de autores, y aquí está el fragmentito que ayer os leí. ¿Cómo se puede comparar a Francisco Ayala con José María Pemán ideológicamente, estéticamente? Eso es imposible. ¿Cómo se puede comparar a Manuel Halcón, que es de principio de siglo, con Antonio Burgos, que nace en el 43? Eso es lo que va diciendo aquí. Y en fin, y ya termina este texto, que vosotros leáis más tranquilamente para que podáis sacar alguna conclusión. Bien, hasta aquí lo que yo os quería decir en esta sesión bibliográfica para, sobre todo, daros una información que os sirva para futuras investigaciones y también para haceros pensar sobre cómo hay que leer la historia de la literatura. Tenemos que leerla no como Fortes, pero sí en esa línea. Tenemos que ser muy críticos con los momentos históricos porque puede haber muchos intereses o editoriales o intelectuales, ideológicos, y deberíamos con el tiempo ver hasta dónde llega eso. Por ese motivo, en este curso, y luego va a hablar José María Vaz de Soto, yo quería que viniera gente contraria a la existencia, porque yo cuando le escribí por primera vez a José María Vaz de Soto me dijo: no, yo no tengo, y además lo que voy a decir no te va a gustar porque la gente se va a quedar a cuadros siendo yo un narraluz y ahora que yo diga que eso no existe. Y le contesté, digo: no, si justamente lo que quiero es eso, ¿no?, opiniones diversas, y bueno, que hay que derribar ciertas ideas, y por eso él está aquí.